Bueno, seguimos aquí entonces con la lectura de este libro, la lectura de mi libro, Volviendo al Amor. Hoy quedamos, o bueno, más bien ayer, la última sesión, quedamos en la página 52 y vamos a empezar con la página 53, módulo 2, que es la programación del paradigma. Nuevamente, para quienes ya compraron el libro, y lo compraron, son de aquí de Colombia, bueno, ya yo creo que seguramente hoy, mañana, bueno, ya podrán recibirlo. Quienes lo compraron por la página web, por internet, en Busca Libre o en Amazon, creo que ahí les da la fecha de recibirlo, la fecha probable en la que lo van a recibir. ¿Listo? Quienes todavía no lo tengan, lo puedes conseguir en www.monicaleon.com/compralibro. Ahí conmigo si estás aquí en Colombia o sea, me puedes escribir directamente a mí si estás aquí en Colombia y si no, por Busca Libre o por Amazon. ¿Listo? Recuerda la idea de, yo les doy la página web, ¿por qué? Porque ahí en la página web hay una sorpresa y es que van a tener de regalo un taller. ¿Listo? Entonces, ese taller es adicional a la compra del libro, entonces es como un bono y bueno, te saldría súper, súper económico, asequible, lo que a veces nos gusta muchas, ¿no? De, regalos, sorpresas. Entonces, bueno, por eso también les cuento esa parte, ¿listo? Entonces, no solo van a tener el libro, aparte el club de lectura, sino que aparte de eso, un taller en vivo que se llama Domina los 7 principios universales para crear la realidad, bueno, algo así. Dice que algo así. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Gracias, gracias a todas. De verdad he recibido decenas de mensajes. Gracias, gracias. La sesión bueno, la sesión anterior, la sesión 3 fue absolutamente maravillosa. Así que, bueno, espero que hayan hecho este proceso del que ya hablamos. Espero que ya hoy estén así como en esta onda, pues en esta actitud mucho más de apertura para esto que se viene. ¿Listo? Entonces, módulo 2 de la parte 1 del libro. Entonces, este módulo 2 es la programación del paradigma. Aquí lo que vas a aprender es cómo se programó el paradigma, cómo se programó tu mente, cómo se generaron los registros mentales y emocionales que están creando la realidad. ¿Listo? No sé si hay aquí alguien que tenga el libro para que me ayude con la lectura. Creo que no, pero bueno, que lo haya recibido todavía, creo que no. Entonces vamos a empezar. Esto dice así, aunque no lo parezca, todo ha sido perfecto. Aunque no lo parezca, todo ha sido perfecto. Te decía que somos un ser integral. La realidad que hoy vives es una percepción producto de tu modelo de realidad o del paradigma que se programó en tu mente desde tu infancia. Hoy tienes unas creencias sobre ti misma, sobre la vida, la sociedad y todo lo que tu mente puede percibir. Dichas creencias determinan tu estado emocional y las acciones que tomas. Así que si deseas lograr la plenitud, es necesario sanar la interpretación que le diste a las situaciones y experiencias que viviste en tu infancia y que mental y emocionalmente catalogaste como malas o desafortunadas. A un nivel espiritual, nada de lo que has vivido es bueno o malo. En realidad, es en este mundo de formas o en esta tercera dimensión donde se juzga, por eso la experiencia física es dual. Significa, con esto que acabo de leer, significa que es la mente egoica, la mente ego, quien interpreta de bueno o malo todas las experiencias que vivimos, ¿sí? Pero no son ni buenas ni malas, simplemente vivimos en esta tercera dimensión, vivimos también condicionados por la dimensión 2, que es la dimensión de la polaridad o la dualidad, que es un aspecto positivo y un aspecto negativo. No significa que es malo o bueno, no, sino significa que como el yin y el yang, ¿sí? No puede existir el yin sin estar el yang, ¿verdad? Es así, así funciona, así estamos configurados, así está configurada esta experiencia material, esta experiencia física. Entonces, cuando tú tienes esa comprensión, empiezas como a
a dejar de tener esa percepción de dolor, de drama, de que, bueno, de todas las situaciones que se vivieron en la infancia. No voy a dar más, no voy a hacer más spoiler para seguir leyendo. Entonces, tenemos diferentes formas de aprendizajes y comprensión de la realidad física. Desde nuestro nacimiento, he clasificado en 3 categorías los tipos de aprendizaje en la primera infancia. Sé que te sentirás identificada con cada uno y esto te dará una comprensión general de la realidad que has estado percibiendo hasta hoy. Entonces, aquí resalté también una frasecita y esto dice, tu mente no es estática. Sin importar la edad que tengas hoy, es posible generar una nueva programación, un nuevo paradigma. Entonces, para todas las mujeres que creen que, eh, no sé si hay micrófonos activados, para todas las mujeres que creen que, o todas las personas que creen que ya después de los 20, 22 años ya no aprendemos más, no es cierto, ¿sí? No es verdad. Seguimos aprendiendo, ¿listo? Seguimos aprendiendo y lo mejor de todo es que esto nunca para, ¿sí? Ya está científicamente comprobado, esto se le conoce como neuroplasticidad. Por si no lo saben, también he estudiado mucho neurociencia, de hecho tengo una certificación como neurocoach, entonces me encantan las neurociencias, me encanta saber cómo funciona la mente y por eso integro esas 3 dimensiones en todos mis programas, en todos mis productos, en el libro, en todo lo que he hecho, integro psicología, neurociencia y espiritualidad, que bueno, somos un todo. Entonces, el paradigma se programó principalmente, si es cierto, en la primera infancia. Sin embargo, eso no quiere decir que si hoy tienes 30, 40, 50, 60 años, no quiere decir que no se puede reprogramar. Sí se puede reprogramar, sí se puede cambiar, sí se puede generar una nueva programación. Entonces, vamos con la lección número 1. Aprendizaje y comprensión de la realidad física por inducción. Los padres cuidadores o quienes hayan hecho ese trabajo cumplen con un rol fundamental en la formación emocional y cultural de la primera infancia. Inicia desde la concepción hasta cumplidos los 7 años. De los 0 a los 3 años, la mente no pone filtros, no cuestiona las palabras ni comportamientos del adulto. Todo lo contrario, todo lo que escucha y ve lo toma como una verdad. En la infancia empezamos a comprender el mundo físico y a través de la inducción que nos dan quienes nos educan, por supuesto, considerando también a cuidadores y maestros. En los primeros meses y años de vida escuchamos frases como esto se hace así, esto no se hace, no cojas eso, lo vas a dañar, quédate quieto, haz silencio, la vida es así, etc. Dice mi mamita que cuando yo era una niña muy pequeña y apenas podía hablar, le preguntaba todo el tiempo, ¿esto qué es y cómo se llama? Esa era mi manera de explorar mi mundo, tratando de ponerle nombre y crear conceptos a partir de todo lo que veía. Mi mente estaba formando y estructurando lo que sería mi modelo de realidad, las creencias que tendría sobre mí, sobre mi familia y sobre el mundo que me rodeaba. Estoy segura de que tú también hiciste lo mismo y lo has visto en tus hijos o otros niños. Entonces, vamos a hacer aquí, ahora viene la parte de la actividad de esta primera lección. Entonces, realiza la siguiente actividad. Nombra y describe las creencias que adquiriste por inducción. Por ejemplo, si te dijeron una y otra vez, tú no puedes, es muy difícil para ti, ahora no, no te lo mereces, etc. ¿Qué de lo que aprendiste en tu primera infancia por inducción sabes que está limitando tu vida y deseas soltar? Entonces, esta es una primera actividad para empezar a identificar cuál es ese paradigma. ¿Qué aprendiste por inducción? ¿Cuántas veces mamá te dijo, tú no puedes? Y no lo dijo porque no pudieras, no siempre por eso, ¿sí? Pudo haberlo dicho porque eras una niña de 3 años y no sé, qué sé yo, de pronto tú querías abrir un
un envase, ¿verdad? No voy a hacer publicidad. Tú querías abrir un envase y eras una niña de 3 años y tus manitas no te daban para abrirlo, entonces tu mamá te dijo, tú no puedes, ven, yo lo hago, ¿cierto? Y lo acabo de leer en el libro, de los 0 a los 3 años de edad, todo lo que escuchamos, todo lo que nos dicen, lo asumimos como una verdad. Ah, es verdad que no puedo. De pronto, cuando tengas 3 años y medio, 4, 5, 6, vuelves a coger otro tarro y lo intentas. O mamá te puede decir, inténtalo tú, hazlo tú. Ah, bueno. Y entonces ya de una u otra manera, esa creencia de, no puedo, en este caso, con este ejemplo, ahora sí puedo, ¿sí? Pero ¿cuántas conservaron esa idea de no puedo? ¿Cuántas de pronto le dijeron a su mamá, a su abuela, a quien haya sido, es que quiero irme a viajar por el mundo? Y te dijeron, es que naciste pobre, ¿con qué plata? Tú no puedes, eso no es para ti, ¿cierto? Y entonces te vas quedando con ese paradigma, te vas quedando con esa programación. ¿Listo? Entonces, la idea con esta primera actividad es que empieces a reconocer, y esto es un ejercicio de introspección y retrospectiva. Entonces, vas a rememorar, vas a hacer memoria, cómo fue esa infancia, quién te educó, quién te crió, mamá, papá, la abuela, el abuelo, el tío, una tía, con quién compartías más tiempo, te llevaron a un jardín, ¿sí? Una escuela de niños pequeñitos, ¿sí? Entonces, ¿qué recuerdas que decían los maestros? ¿Qué recuerdas que decía, si ibas a la iglesia, qué recuerdas que decía el cura? ¿Sí? Porque son figuras de autoridad, no solamente nos educan los padres, también las figuras de autoridad, como los maestros y quienes hemos tenido formación religiosa. Por ejemplo, yo tuve formación religiosa, entonces yo estudié en un colegio de monjas. Entonces, para mí la rectora del colegio, mejor dicho, o sea, era la monja y entonces lo que dijera la monja, eso era para mí, bueno, verdad, ¿cierto? Ella me estaba educando, ¿sí? Entonces, esa es el primer ejercicio. Lección número 2 de esta primera parte. Entonces, aprendizaje y comprensión de la realidad física por imitación y modelación. En el cerebro tenemos unas neuronas llamadas neuronas espejo, que son las encargadas de hacer que, eh, que emitemos la comparación, ¿sí? Que imitemos, ya, pensé que había quedado mal escrito, no quedó bien. Que imitemos la comparación de otros. Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido sonríe contigo, lo hace porque te ve sonreír, es decir, que por reflejo imita la acción. No es que naturalmente él sienta deseos de sonreír, sino que su mente está imitando lo que ve. ¿Es claro este ejemplo? Sí, que a veces uno dice, ay, mira, bebé se está riendo. No, porque tú le estás riendo, entonces él se ríe. Pero son solamente neuronas espejo. Todos tenemos neuronas espejo y de ahí que esto es muy curioso porque mis alumnas cuando ven mucho mis videos terminan hablando como yo, ¿no? Terminan hablando como yo y terminan usando modismos como yo y términos como yo, ¿sí? Tono de voz de repente también como la mía. Entonces me dicen como, o sea, yo que ya soy como bueno, mis alumnas dicen, no, es que yo ya soy como una segunda Moniquita, ¿no? Y es por las neuronas espejo, ¿sí? Entonces uno termina inconscientemente modelando, ¿vale? Entonces, seguro fuiste una niña que se pintó la cara en repetidas ocasiones con el maquillaje de mamá y usaste sus tacones aun cuando apenas podías ponerte en pie. Esto es imitación o modelación. ¿Cuántos acá no usamos los tacones de la mamá? Mi hija tiene 10 años y todavía, o sea, ella todavía ella me ve que yo me arreglo, ella también se arregla, o sea, ella también lo que yo hago lo hace. Mi hija le gusta leer, ¿por qué? Porque me ve leyendo. A mi hija le gustan todos estos temas, es muy consciente y no solo porque yo le haya enseñado, sino porque ella me ve, porque ella me escucha todo el tiempo. Si ella cuando está acá y yo estoy haciendo una clase, o sea, le digo yo, con la oreja parada, ¿no? O sea, con la oreja parada escuchando todo y
por supuesto, se va educando. Entonces, y de hecho me gusta que así pase. Es importante resaltar que los niños en primera infancia determinan más su comportamiento por modelación que por inducción. O sea que existe mayor influencia en el aprendizaje por modelación, lo que nos dice que es principalmente a través del ejemplo que se forman los valores y las creencias en los niños. Te hablo de todo esto, ¿por qué? Porque tú una vez fuiste niña y es importante, cuando trabajamos la sanación de niño interior, lo hacemos a través de esto. Lo hacemos a través de ir a nuestro pasado y empezar a recordar y empezar a ser conscientes de cuáles fueron los aprendizajes, cuál fue esa crianza o cómo fue esa crianza, cuáles fueron las emociones que se despertaron o se generaron, cuáles fueron las creencias que se sembraron en esa primera infancia. Pero esto, por supuesto, si tienes hijos o nietos, también aplícalo para ellos. Enséñale a un niño por inducción que no se debe decir mentiras, pero si te ve diciéndolas, él también las dirá. Porque es el ser humano, porque en el ser humano predomina más la imitación como mecanismo de aprendizaje. Tu mente en los primeros meses y años de vida estuvo recogiendo información sobre los comportamientos, las actitudes, las palabras y las creencias del entorno, sin poner ningún filtro a lo que veía y escuchaba. En otras palabras, creyó como cierto todo lo aprendido. Y hoy toda esa información está en tu mente subconsciente, determinando tu comportamiento y actitudes frente a la vida. Entonces, realiza la siguiente actividad. ¿Cuáles de tus comportamientos y actitudes actuales sabes que son un reflejo de lo que eran tu mamá y papá cuando eras un niño, una niña? Ejemplo, inconscientemente tratas a tus hijos como tu mamá te trató a ti, o aun cuando sabes que no deberías hacerlo de esa forma. Ahora, haz una lista de todos los comportamientos que consciente o inconscientemente estás teniendo por imitación. Aquí en el libro les dejo como el espacio para que puedan subrayar. Entonces, nunca dejas de aprender. Cabe destacar que el aprendizaje, ya sea por modelación o imitación, nunca termina. Los seres humanos somos seres sociales, por ello es indispensable relacionarnos con otras personas y entornos que nutren nuestra experiencia de vida. Recuerdo que en mi adolescencia mi mamita siempre me decía un dicho muy popular en Colombia: dime con quién andas y te diré quién eres. No me permitía estar al lado de algunas chicas que claramente tenían una actitud y una forma de vestir adelantada para nuestra edad y que en apariencia carecían de valores. En la industria del crecimiento personal también se ha popularizado esta frase: eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. ¿Lo han escuchado? Si bien estamos determinando tus antecedentes y esquemas de infancia, es importante que tengas claridad sobre los diferentes determinantes de tu comportamiento inconsciente. Entonces, esas son esos dos primeras formas. Hay otra forma, hay otras dos formas más de cómo se crea el paradigma o cómo se crea todo el sistema de creencias en nuestra mente subconsciente, que es lo que determina nuestra realidad actual, ¿sí? Pero por ahora creo que es importante que empieces a ser consciente que aprendiste en tu primera infancia, primero por inducción, que era lo que te enseñaron o fue lo que te enseñaron directamente, lo que te dijeron, sí o no, haga esto, no haga esto se hace, esto no se hace. Bueno, mamá, papá, tus cuidadores, maestros, bueno, todas las personas que estuvieron en tu primera infancia. Y luego está la modelación, ¿verdad? Y como ya lo decía ahí en el libro, la modelación es mucho más, o sea, es mucho más determinante. Les puse en el libro el ejemplo de cuando tú escuchabas, y miren qué me pasó. O sea, esto es muy curioso, hace tal vez un par de meses, o sea, el libro lo escribí en el 2022, pero hace un par de meses estaba yo en la casa de la abuela, de la abuela de mi hija, y entonces tocó alguien a la puerta y, bueno,
yo le digo mamá, es una tía, pero yo en realidad, bueno, es mi tía biológica, pero yo le digo mamá. Y entonces mi hija le dice abuela, y entonces mi hija le dice, abuelita, te están buscando. Llegó una persona a buscarla y ella no abrió la puerta. Entonces mi mamá le dijo a mi hija, ay, no, ahorita no puedo, dígale que no estoy. Y mi hija fue y le dijo a la persona que tocó, no abrió la puerta, sino que desde adentro le dijo, no, mi abuelita dice que no está. Entonces, yo primero, mi primera reacción fue totearme la risa y la segunda fue decirle a mi mamá, pero ¿cómo se te ocurre decirle a la niña que diga mentiras? Claramente mi hija va a saber que está diciendo mentiras y eso no se hace. Entonces la senté a mi hija, la cogí y la senté y le dije, no, mi amor, eso no se hace. Y entonces luego yo le dije al señor que estaba detrás de la puerta, espérame un segundo, ya te abro. Entonces abrí y le dije al señor, mi mamá en este momento no te puede atender, pero si pasa en unos 5 o 10 minutos, ya ella lo puede atender. También como para que mi hija viera y se diera cuenta, está mal, ¿verdad? Pero al principio, obviamente yo no dejé que mi hija se diera cuenta que a mí me dio risa cuando ella toda inocente va y dice, no, que mi abuelita dijo que no está. Y yo era como, ok, esto definitivamente pasa y creo que nos ha pasado a todas las generaciones. Eh, Cuando yo puse el ejemplo aquí en el libro, lo puse porque lo he escuchado a varias familias, a varias personas. Entonces, cuando ocurrió conmigo hace un par de meses, para mí fue muy gracioso, pero en realidad sé la connotación que tiene. Y de pronto para mi mamá fue inocente, para mi mamá fue como, ay, no importa, Victoria sabe. Yo no, es que le estás enseñando, inconscientemente le estás enseñando a mi hija a decir mentiras, ¿sí? Y entonces ella puede, por inducción, ella puede entender que decir mentiras está mal, que no tiene que hacerlo. Pero ella, ¿qué va a saber? O sea, los seres humanos son muy inteligentes y ella va a analizar la situación y va a decir, bueno, pero mi abuela me dijo que dijera mentiras, o sea que está bien decir mentiras, ¿sí o no? Y luego termina diciendo mentiras. Y entonces seguramente en unos años, cuando ya esté grande, va a decir mentiras y uno se lo va a preguntar, pero esta niña, ¿de dónde aprendió a decir mentiras? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que lo vean cómo, y esto en todo, es decir, aprendemos por modelación. Si tú hoy tienes problemas con el dinero, con escasez económica, que el dinero no te alcanza o sufres cada vez que te quedas sin dinero, probablemente lo aprendiste por modelación, probablemente viste cómo mamá sufrió porque se quedaba sin dinero, probablemente viste que mamá, qué sé yo, se angustiaba cuando compraba el mercado y se quedaba sin dinero y tú la veías que sufría, de pronto no lo recuerdas, desde la mente consciente no lo recuerdas, pero en tu mente subconsciente está esa información, está esa programación y hoy tú lo estás haciendo, ¿sí? O sea, como se programó por modelación, hoy está en ti. De pronto, en tu infancia siempre pediste dinero y siempre te dijeron no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, pero tú viste que en tu casa siempre había dinero, o sea, había plata, sí, para otras cosas, pero había. Entonces, ¿tú qué aprendiste? Aprendiste, ah, no, sí hay, pero no hay para mí. No hay para mí. Y hoy puedes tú estar bloqueando la entrada de dinero a tu vida. Hoy puedes estar tú congelando el acceso o cerrando el acceso de ingreso o el acceso de dinero a tu cuenta bancaria, en tu negocio, no vendes, ¿sí? De forma inconsciente. ¿Por qué? Porque hay esa programación. ¿Sí? De pronto viste que papá era emprendedor, tú eres emprendedora y viste que tu papá como emprendedor trabajaba todo el día, se esforzaba demasiado, pero aún así no le sobraba dinero. Ganaba para vivir, pero no le sobraba dinero. O sea, no podía acumular dinero y tú lo viste, ¿sí? Y esa información se impregnó en tu mente subconsciente, o sea, decantó en tu mente subconsciente y ese es tu paradigma, ¿sí? Ese es tu sistema de creencias. Y entonces hoy que tú eres emprendedora, en tu negocio te pasa exactamente igual. Entonces te pasa que si trabajas todo el tiempo, todo el día, te esfuerzas demasiado, vives, ¿verdad? Tienes dinero para vivir, pero para que te sobre, no.
para enriquecerte, no, para acumular, no, para hacer inversiones, no, sino simplemente como para el día a día y ya. O tienes un techo financiero y no sales de ese techo financiero. Eso lo trabajamos mucho con mis alumnas en Reclama tu herencia, que es el programa que tengo de dinero y abundancia, ¿sí? Entonces es este empezar por ser consciente cuál fue ese paradigma que se creó en ti, que se generó en ti, que hoy está impidiéndote ir más allá, que hoy está impidiéndote cumplir y hacer realidad tus sueños. ¿Listo? Entonces, es fundamental ser consciente de todo esto, es fundamental que puedas reconocerlo, ¿vale? Ya miramos hasta dónde vamos. Entonces, la actividad del aprendizaje por modelación es la siguiente. ¿Qué recuerdos tienes de comportamientos o creencias que acogiste como propios y que sabes que los aprendiste de tu entorno? Hermanos, primos, tíos, maestros, figuras de autoridad, amigos o compañeros de escuela, entre otros. Ejemplo, lo que aprendiste acerca de cómo relacionarte y poner límites con los amigos. Segundo, cómo son las relaciones amorosas y de pareja. Tercero, cómo tendrías que comportarte para ser aceptada en diferentes entornos. Cuarto, el comportamiento y la relación con hermanos y primos. Quinto, ¿qué aprendiste sobre la obediencia a las órdenes con maestros y figuras de autoridad? ¿Cuántas aquí les aterra la idea de que alguien con una figura de autoridad les hable? ¿Sí? Yo me di cuenta de esto ya estando en este camino de crecimiento, que a mí me aterraba la idea eh, de que, por ejemplo, alguien importante me dijera la palabra, me hablara, o sea, como que para mí significaba, o sea, me imponía, ¿sí? O sea, yo me sentía nerviosa, me sentía como disminuida frente a una figura de autoridad, porque mi abuelita es así. Mi abuelita entonces me enseñó que, por ejemplo, si el cura está hablando, o sea, el cura es, o sea, es la palabra del cura y es lo que el cura diga, así esté mal, ¿sí? No, o sea, sí que desde mi nivel de conciencia siempre he sido muy de analizar y muy de cuestionarme las cosas, pero desde el aprendizaje como tal, por la crianza que recibí, que fue una crianza autoritaria, entonces por esa crianza aprendí que entonces una persona importante, de una figura de autoridad, entonces es lo que esa persona diga y entonces yo empiezo a sentir nervios y empiezo a sentir como ese, como si mi palabra no importara, como si mi conocimiento no importara, porque de hecho mi abuelita siempre me decía, cállese, ¿sí? ¿Qué son esas bobadas que está diciendo? O sea, siempre me hizo ver como que lo que yo decía o lo que yo opinaba, y esto desde mi infancia hasta que yo era adolescente, ¿no? Como que no era importante. Nunca validó ninguna de mis conversaciones, nunca validó ninguno de mis conceptos, nunca validó nada de lo que yo opinaba o nada de lo que yo decía, porque siempre puso por encima la autoridad, o sea, o siempre puso por encima la opinión de otras personas, de los vecinos, entonces, fue esa crianza en la que mi abuelita le creía más a la vecina de lo que me creía a mí. Entonces, si la vecina le decía, no sé, Mónica, la vi por allá con una amiga, no sé, eh, callejeando, como decimos en Colombia. Entonces, así yo le dijera a mi abuelita, no, pues es que sí estaba en la calle, pero es que iba para la biblioteca, por ejemplo, iba a hacer una tarea, ¿sí? Entonces, mi abuelita le creía a la vecina que yo estaba era haciendo, o mejor dicho, perdiendo mi tiempo en la calle, ¿sí?
Entonces es ese tipo de cosas y cuando yo empiezo como todo mi proceso de autoconocimiento, descubro, como dice, claro, ya sé de dónde viene el que yo me sienta atemorizada, el que yo me sienta disminuida, el que yo sienta que y de repente me pase ese pensamiento de no es importante lo que yo tengo que decir porque esa fue la crianza que recibí. Entonces, muchas de ustedes que probablemente quieren ser mentoras, coaches, terapeutas, tienes en tu interior esa sensación de no soy suficiente, no valgo, mi palabra no es importante, no tengo nada valioso que decir. ¿Por qué? Porque inconscientemente, sin darte cuenta, tú y tu mamá, abuela, quien te haya educado, sin darse cuenta, o sea, por ejemplo, yo entiendo a mi abuelita que me haya criado de esa forma, porque a ella la criaron de esa forma. Mi abuelita es de la generación en donde las mujeres no votaban, es de la generación de las mujeres extremadamente machistas. Mi abuelita tiene ahorita 80 y no me acuerdo cuántos años, 82, 81 años, y ella sigue siendo machista. Ella sigue siendo de las que primero se le sirve a los hombres. ¿Sí? Vamos a comer y primero se le sirve a los hombres. Eh, Al más imponente, el que más gana, el hombre que más gana es el más importante. La mujer es la que se mete a la cocina. La mujer es la que va y tiene que hacer la comida y servir y no sé. Yo vengo de esa crianza. Yo que me he liberado de un montón de creencias y que me he liberado de un montón, muchas personas pensarán que yo tuve una crianza más liberal o una crianza mucho más consciente. Muchas personas que me escuchan piensan que mi crianza de verdad fue muy consciente o muy desde esta sabiduría del valor, ¿verdad? De quiénes somos, del empoderamiento y cero, 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 cero. Yo tuve una crianza súper autoritaria, represiva, una crianza en donde yo no podía hablar, donde cuando los adultos hablaban yo tenía que irme, yo no podía escuchar conversaciones de adultos, ¿sí? Porque a mí me crió una generación atrás, ¿sí? O sea, por ejemplo, no me crió mi mamá, sino que me crió la abuela, entonces una generación atrás, ¿sí? ¿Y qué generación? Entonces, esto no significa que yo juzgo o algo, no. La tarea no es que tú vas a juzgar a tus papás o a tus abuelos, no, esa no es la tarea, sino es simplemente reconocer, ver y empezar a entender, ¿sí? Entonces mi ejercicio fue empezar a entender, ay, ya sé por qué me pongo nerviosa cuando una persona como el alcalde, cuando una persona como el jefe de la empresa, como una persona como el dueño de la empresa, me habla que yo me sentía como que aterrada, ¿verdad? Ay, ya sé por qué me siento así. Claro, es que siempre en la infancia me invalidaron, pues mi abuelita me invalidó, me hizo creer y me sembró en mi mente que mi palabra no era importante, que mis conceptos no eran importantes, que mi verdad no era importante, sino que era importante lo que otros decían, ¿sí? Y entonces generó inseguridades en mí, miedos en mí, ¿verdad? Desconfianza en mí, desconfianza en mi propia sabiduría, desconfianza en mi propia voz, desconfianza en lo que yo puedo expresar. Y que hoy yo esté aquí haciendo esto que hago es porque he derribado muchas de esas creencias, ¿sí? Porque me he liberado de un montón de ideas equivocadas, erróneas, ¿sí? Y con eso no digo que hayan sido malas, sino simplemente, bueno, fue la crianza que me tocó, fue la vida que me tocó, también como una forma en la que, bueno, o sea, todo es perfecto, ¿no? Entonces, tu tarea es empezar a darte cuenta, sin el ego, sin el juzgar, sin el señalar o en el condenar la actitud o la forma en la que fuiste educada, no, sino simplemente como una observadora, ¿no? Como, ah, mira, esta fue la crianza que tuve, así pasó conmigo, esto me dijeron, esto escuché, esto aprendí, y de ahí vienen entonces tus eh, creencias, de ahí vienen tus pensamientos, de ahí vienen tus emociones, ¿sí? De ahí viene el que estés paralizada, por ejemplo. Por eso abro mi corazón y les comparto también mis bloqueos, los bloqueos que ya pude superar para que también te veas, ¿no? A la final también soy un espejo para ti, entonces te ves reflejada en mí y te das cuenta como ese, ah, mira que Simone pudo,
Porque cuando yo empecé a vivir mi propósito de vida, muchas personas pensarán, a Moni no le dio miedo. No, a mí me dio miedo. Me aterraba la idea de hablar en público. Me aterraba la idea de estar frente a una cámara. Me aterraba la idea de, em, por ejemplo, y esto hace muy poquito tiempo, puedo decir que 100% lo superé. Nunca me gustó ser el centro de atención, nunca, pero siempre de una u otra manera lo era. Siempre en la escuela, en la universidad, siempre lo fui, pero yo no lo buscaba y no me gustaba. No me gustaba que por ejemplo, me vieran y, y me pusieran cuidado. Sí, o sea, como que mi palabra fuera importante, no me gustaba. Pero hoy entiendo que no me gustaba, era justamente por esa crianza que tuve en la que no fui invalidada. Entonces, claro, yo decía, van a pensar que yo estoy loca o van a pensar quién sabe qué cosa. Sí, o como yo pensaba, ¿quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para hablar? ¿Quién soy yo para que me hagan caso? ¿Quién soy yo para que, si me entienden, era tan poquita autoestima, tan poco amor propio, que siempre pensaba en él, no tengo nada importante que decir, entonces nunca me gustó ser vista, ¿sí? Y cuando yo empiezo a vivir mi propósito de vida, pues empiezo a ser reconocida, ya no solamente por las redes sociales, sino en persona. Y eso se los confieso, no me gustaba. Me incomodaba la idea de salir a la calle y que las personas me reconocieran. Me incomodaba la idea de salir y que me pidieran foto o que me dijeran, ay, yo te he visto. Si me entiendes, como que las personas me abordaran, pero no era una incomodidad, o sea, era una incomodidad no por las otras personas, sino por mí, que yo me sentía tan pequeña, tan poquita cosa, como se dice, que me avergonzaba. ¿Sí? Y eso viene de esas heridas de infancia, de esas heridas de infancia de humillación, por ejemplo, de esa herida de infancia de rechazo, de esa herida de infancia de abandono, en donde uno se siente que no vale, que no es importante, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que otras personas te están atendiendo, te están poniendo cuidado, te están escuchando, ¿sí? Entonces, no se siente, pareciera que se siente bien, pero a la hora de la verdad no tanto, porque salen a la luz un montón de miedos y un montón de inseguridades, ¿sí? Que no es tan chévere. ¿Cómo pude yo superar todo eso? A través de saber que este era mi propósito de vida, a través de reconocer que esos miedos, esas inseguridades, como lo decía en la sesión anterior, era solamente mi ego, no era yo, no soy yo. ¿Cómo superé todo esto? A través de darme cuenta que yo no soy el personaje, que yo no soy la pijama con carne, que yo no soy mis heridas, sí, que yo no soy mi mente, que tengo una mente, pero no soy la mente, que mi trabajo es sanar mi mente, sí, porque esta es la otra, ¿no? Entonces, muchas personas muy espirituales creen que, como yo no soy la mente, como yo no soy el cuerpo, como yo no soy el vehículo, entonces no se ocupan de sanar y de transformar esa mente, ¿sí? La mente ego, sino que se quedan únicamente con el, es que yo soy el alma, la energía, la sustancia divina y ya. Pero no, resulta que la tarea es, por eso nos estamos experimentando en esta tercera dimensión con este vehículo. Ese es el reto. Ese es el reto. Entonces, no es, yo no creo en la espiritualidad de las personas que meditan todo el día y que se van a vivir a una montaña a comer hierba. Yo no creo en esa espiritualidad. Yo creo en la espiritualidad aquí, en el mundo de formas, en la materia, ¿sí? Yo también me he sentido llamada a irme a vivir a la montaña y como alejarme de todo y como, ay, no, o sea, sí me entiende, como que a veces digo, ay, no, quisiera como desaparecer, ¿no? Pero luego mi alma me dice, es que no, no es así, es que, o sea, no es eso. Respeto personas que toman esa decisión porque sé y conozco personas que se aíslan del mundo, se aíslan del mundo y ya no les interesa ni pagar un arriendo, ni pagar servicios, ni tener hijos, ni tener familia, ni compartir con nadie. Pero yo no creo en esa espiritualidad, porque creo que esa persona, si lo hace, va a morir un día, va a volver. Y va a volver y le va a tocar otra vez la tarea. Porque la tarea es, o sea, yo siento, esta es mi verdad.
y para mí es una verdad absoluta. Mi verdad es que estamos aquí en un proceso de evolución, ¿sí? Nuestro principal propósito, el propósito de nuestra existencia como ser humano, como un alma encarnada en esta pijama con carne, es evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? A través de recordar la verdad de quiénes somos. Por eso, por eso este libro se llama Volviendo al Amor, ¿sí? Volver al corazón, volver a recordar la verdad de quiénes somos, pero para eso, pues vivir el proceso de evolución, ¿sí? Entonces, cuando evolucionamos, lo hacemos a través de ¿qué? De experimentarnos en la materia. Entonces, experimentar emociones, muchas no nos gustan las emociones, pero muchas emociones difíciles, pero toca, es así, experiencias a través del amor, a través de relacionarnos con otras personas, aunque sean personas que uno dice, pues madre, qué duro, qué difícil, ¿no? Qué difícil, no sé, la mamá, el papá, los hermanos, los primos, los hijos que tocó. Así es. O sea, esa es la sustancia, ese es el reto, ese es el propósito. Por eso yo no creo en eso de esa espiritualidad de ir a aislarse como un ermitaño en la montaña, ni creo en esa espiritualidad de, sé que hay personas que deciden convertirse en monjes, por ejemplo, y están en un templo orando 24/7. No sé, yo no, yo siento que, bueno, seguramente ese será su propósito, ¿no? El de estas personas, pero yo siento que mi nivel de conciencia lo que me dicta es que van a volver y va a ser más fuerte. Y hay que hacer la tarea acá, aquí y ahora, hacer la tarea. Y ya, yo conozco una persona, la vida, el universo me puso, de hecho, con esta persona tuvimos una relación muy cercana cuando mi despertar de conciencia y él me ayudó muchísimo a entender muchas cosas sobre la espiritualidad desde un lado no espiritual, porque él es como, no soy espiritual, ¿no? Pero, pero sí me ayudó a tener comprensión sobre muchas cosas, muchos conceptos espirituales del despertar de la conciencia y todo esto, sobre los dones y demás. Y por supuesto, para mí no fue una casualidad que esta persona hubiera llegado a mi vida y me hubiera enseñado tanto de forma, él me enseñó de forma intencional y no intencional, ¿no? O sea, como que yo verlo simplemente, eso yo ya aprendía con solo verlo. Em, pero él es de estas personas que no quiere vivir en el mundo, ¿sí? Que eligió y que decidió, es decir, a ver, bueno, prefiero no mencionar más, pero lo que sí es eso, estamos aquí y tú estás aquí para vivir este proceso, para vivir este camino, ¿sí? Las personas que se quitan la vida, que deciden quitarse la vida porque sienten que ya no pueden más, yo sé, a mí no me preguntes de dónde saqué yo esto, simplemente lo sé que van a volver, sé que van a volver y sé que su experiencia de vida, lo que van a elegir como almas, va a ser todavía más retante, ¿sí? Como almas no hay dolor, como espíritus, como esencia, no hay dolor, no hay sufrimiento. Ah, pero como seres humanos sí. Entonces, eh, em, el tema es aquí y ahora, aquí en este momento, a hacer la tarea, por más que duela. Y cuando tú empiezas a entender que ese dolor es una ilusión, cuando tú empiezas a entender que esa tristeza, esa depresión, que es una ilusión, sí se siente, pero es como el ego, existe pero no es real. Siempre que pienses en el ego, piensa en el ego como Mickey Mouse. ¿Quiénes aquí conocen a Mickey Mouse? Todos conocemos a Mickey Mouse, ¿sí o no? Mickey Mouse existe, sí, existe. ¿Por qué existe? Porque es una creación mental.
Sí. Lo creó esta persona y ya está. ¿Es real Mickey Mouse? ¿Es real o no es real? No es real, no es real, ¿cierto? No es real, no tiene vida, es un muñeco que lo vemos en la pantalla o lo han creado de peluche o en diferentes formatos, pero no es real. Exacto, no tiene alma, no es real. Existe, sí. Es una creación de la mente. ¿Por qué existe para toda la humanidad? O sea, que yo creo que, no sé, me atrevería a decir que los 8.000 millones de habitantes conocen a Mickey Mouse. Para todos existe porque es una creación de la mente. Es la creación de una persona que lo creó a través de su mente. Listo, ya. Listo, entonces existe. Pero de ahí a que sea real, no. Ese es el ego. También es así. Existe, pero no es real. Lo único real es la esencia. Lo único real es que somos sustancia divina. Lo único real es que somos la energía. Lo único real es que somos la esencia. ¿Sí? O sea, que somos ese Dios que se está experimentando a través de este vehículo. Eso es lo único. Por eso tenemos esos dos sistemas de pensamiento, el del ego y el de la mente. Perdón, el del ego y el de la esencia. El ego es la mente, ¿sí? Entonces, la mente está ahí, existe, sí existe. Y nuestro trabajo, es, por eso es que la podemos reprogramar, la podemos sanar, ¿sí? La cambiamos, la reformamos, está ahí, pero no es real. Entonces significa que, ah, tu tristeza, tu depresión no es real. No es real, existe, está ahí y tú la sientes. ¿Por qué la sientes y por qué la experimentas? Porque tienes un cuerpo físico y tenemos algo llamado emociones, entonces se sienten en el cuerpo físico. Con esto no estoy invalidando la depresión, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni la frustración. No, no lo invalido, no, porque sé que pasa, o sea, yo sé que uno lo siente, pero luego cuando tú lo analizas bien, tú sabes, a ver, esto es una ilusión. ¿Cuántas hemos sufrido por preocuparnos, por lo que puede pasar en el futuro? Y luego cuando te das cuenta, no, pues ni siquiera pasó, pero ya sufrimos, ¿sí o no? La que sufre porque no tiene dinero, o la que sufre porque antes cuando yo tenía la herida de abandono y cuando tenía mis heridas por carencias afectivas, entonces sufría mucho de apego, entonces yo sufría de pensar, mi novio me va a dejar, y sufría, pero era horrible. Ya que me sané de eso, no, yo ya no sufro por eso. El que está, y el que no, que Dios lo bendiga y que siga, ¿verdad? Pero, o sea, vuelvo a esos momentos y recuerdo y yo digo, ¿cómo sufría? Qué sufrimiento tan